El terror de la Tercera Guerra Mundial había alcanzado su punto más álgido, llevando a la humanidad al borde del abismo. Debido a un bombardeo aéreo masivo y sin precedentes orquestado por Irán, la famosa cúpula de hierro de Israel había sido superada y pulverizada. Estados Unidos intentó intervenir para salvar la situación, pero se vio sumido en una parálisis funcional interna, y el mundo entero estaba siendo arrastrado inexorablemente hacia el vórtice de una guerra colosal. En ese preciso instante, cuando todo había terminado y nadie albergaba ya esperanza alguna, hundiéndose en la desesperación, un único sistema cambió por completo la faz de todo el campo de batalla. Y lo más sorprendente es que el mayor beneficiario de esta trágica guerra no fue Estados Unidos, ni Israel, ni ninguno de los países de Oriente Medio. La nación que detuvo la tragedia de Oriente Medio, la que pudo sentarse sola y segura, sonriendo silenciosamente con serenidad sobre los escombros humeantes de esa guerra titánica, fue precisamente España. Permítanme guiarlos ahora hacia ese escenario asombroso. Algo impactante ha saltado desde el centro de atención mundial, y la historia comienza ahora. Por favor, decidme en los comentarios desde dónde estáis viendo este programa, me gustaría escuchar vuestras voces. Pero antes, si pudierais pulsar con fuerza ese botón que solo toma un segundo, sería un gran aliento para nuestra producción. Sin más preámbulos, comencemos el relato. Encantado. Mi nombre es Qasem, y serví como asesor general de estrategia militar en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el organismo que decide el destino de Irán. No soy un soldado que lucha con un fusil en la mano directamente en el campo de batalla. Sin embargo, mi papel era dibujar el panorama general, cómo debía luchar una nación gigante como Irán y cómo poner al enemigo de rodillas. Sentía un orgullo profundo por la historia del gran imperio persa en el que nací y crecí, y por nuestra fuerza asimétrica, algo que nadie podía imitar. En particular, no tenía ni una pizca de duda de que la operación Alas de Fénix, que yo había diseñado, es decir, un ataque aéreo abrumador mediante miles de drones y misiles, era una estrategia perfecta que nadie podría detener. O eso creía, en el pasado. Sin embargo, hoy voy a confesar aquí y ahora cómo ese plan, que creí tan perfecto, se desvaneció como el humo en apenas 10 minutos. Como la reputación y el conocimiento que acumulé durante toda mi vida se derrumbaron en un instante. Y voy a hablar sobre la verdad escalofriante, esa que pone la piel de gallina, a la que tuve que enfrentarme entre los escombros miserables de mi derrota. La historia de aquel día comienza en un búnker estratégico secreto situado bajo el corazón de la patria, Teherán. Aquel lugar era el cerebro y el corazón de Irán. Y yo era el señor de ese dominio. Ese día, el aire dentro del búnker estaba desbordante de una sed ardiente de victoria. La pantalla táctica gigante frente a nosotros se dividía en docenas de paneles, mostrando en tiempo real la magnífica vista de mi operación Alas de Fénix desplegándose. Cientos de iconos verdes aliados fluían majestuosamente como un gran río caudaloso hacia el espacio aéreo israelí. Me hundí profundamente en mi silla de cuero de alta calidad, con una sonrisa de satisfacción dibujada en mi rostro. A mi lado, mi fiel ayudante, el coronel Hassan, informaba sobre los datos de cada sector con una expresión tensa. Era más joven que yo, pero poseía una mente brillante y un juicio frío, era la persona en quien más confiaba. Sin embargo, ante esta operación, incluso su frialdad parecía estar envuelta en un ligero entusiasmo febril. Me dirigí a Hassan y le hablé con voz grave, pidiéndole que imaginara el Estado Mayor del Comando de Defensa Aérea de Israel. A estas horas, su búnker debe ser el escenario del mismísimo infierno, le dije. Ante la abrumadora cantidad de material que lanzan nuestros Fénix, los sistemas de defensa de los que tanto se han jactado, como la cúpula de hierro o el sistema Arrow, deben estar colapsando uno tras otro mientras gritan de pánico. Cerré los ojos e imaginé el rostro distorsionado por la desesperación del general Miller, el comandante de defensa aérea de Israel, mi enemigo. Imaginar el momento en que su arrogante orgullo fuera destrozado por mis propias manos era más dulce que cualquier vino añejo. Dentro del búnker, ningún oficial podía apartar la vista de la pantalla. Algunos ya se daban palmadas en la espalda, intercambiando sonrisas convencidos de la victoria. Todo iba según mi plan, procediendo a la perfección tal como el cuadro que yo había pintado. Solo quedaba declarar la victoria y alzar las copas para brindar, eso era lo que yo pensaba. Pero fue en ese instante. No pasé por alto que la expresión de Hassan se endureció ligeramente, aunque fuera solo una fracción.
Hassan se acercó a mí e informó con una voz tan pequeña que nadie a nuestro alrededor pudo oír. Comandante, la situación es extraña. El patrón de defensa del enemigo difiere sutilmente de nuestras predicciones. Me reí por la nariz ante sus palabras. Hassan, estás demasiado tenso. Esos tipos simplemente están en un estado de pánico total. Que la resistencia sea feroz es solo la prueba de que estamos apretando su garganta con certeza. Pero Hassan no retrocedió. No, comandante. No es que la resistencia sea feroz. De hecho, han cesado repentinamente cualquier resistencia innecesaria. Es como si estuvieran esperando algo. Desestimé aquello como una reacción exagerada por su parte. Con la victoria perfecta ante mis ojos, no quería escuchar palabras de mal agüero. Sin embargo, eso fue precisamente el primer error que cometí. Apenas Hassan terminó su advertencia, un cambio extraño comenzó a ocurrir en la pantalla. Nuestras unidades de drones, que casi habían atravesado la red de defensa aérea israelí, seguían intactas como grupo de combate. Sin embargo, misteriosamente las señales de innumerables drones situados en la parte central de la formación comenzaron a parpadear repentinamente. Al principio pensé que era una simple interferencia de comunicación. Pero ese parpadeo se extendió a los alrededores en un abrir y cerrar de ojos, como si fuera una plaga eléctrica. Los drones no estaban siendo derribados físicamente. Simplemente perdían repentinamente toda potencia en el aire y comenzaban a caer sin fuerza, desplomándose hacia la tierra. Sentí un peso plomizo hundiéndose en el fondo de mi pecho. Me acerqué a la pantalla para intentar comprender la situación. En ese momento, la aeronave de alerta temprana y control, que estaba en la retaguardia de la formación y actuaba como los ojos y oídos de toda la unidad, explotó convirtiéndose en una enorme bola de fuego sin haber recibido ningún impacto externo visible. Error del sistema de mando central. Desconexión. Pérdida de comunicación. Mensajes de advertencia en rojo carmesí cubrieron la pantalla como si gritaran enloquecidos. El aire en el búnker se congeló en un instante. La sonrisa que quedaba en las comisuras de mis labios desapareció sin dejar rastro. Los oficiales que hasta hace un momento celebraban la victoria ruidosamente, ahora tenían los rostros pálidos, como si hubieran visto un fantasma, incapaces de hacer otra cosa que mirar fijamente la pantalla. Y entonces, exactamente cuando pasaron 10 minutos desde aquel momento en que estuve seguro de mi victoria, los miles de iconos verdes aliados que llenaban la pantalla fueron borrados por completo, como archivos infectados por un virus informático. Me quedé atónito, mirando la pantalla que se había quedado vacía. En mi cabeza el conocimiento y la experiencia que había acumulado durante toda mi vida se negaban desesperadamente a aceptar la realidad que tenía ante mis ojos. ¿Qué demonios significa esto? Pensé. Una cosa así es imposible. ¿Alguien nos ha gastado una broma? ¿Ha ocurrido un error grave en el sistema? No puede ser. Intentaba engañarme a mí mismo de esa manera. Me empezaron a zumbar los oídos, los teléfonos sonaban por todas partes y los informes de emergencia llegaban en aluvión, pero yo no podía escuchar nada. Solo el sonido de mi propio corazón, gritando como un loco lleno de traición e ira, retumbaba en mi cabeza. Finalmente perdí la razón, golpeé el escritorio con el puño y grité: «Malditos americanos. ¿Cómo se atreven a usar un truco tan cobarde contra nosotros?». Estaba convencido de que esto era claramente el resultado de que Estados Unidos, que respalda a Israel, había utilizado una nueva arma secreta que desconocíamos. Pero fue en ese momento. Hassan me llamó con una voz que parecía a punto de romper a llorar. Hassan señaló con dedos temblorosos un pequeño monitor. Allí se mostraban los resultados del análisis de la información de las señales de la fuerza que había bloqueado este ataque. Miré el contenido y dudé de mis propios ojos. Esta vez no fue ira, sino una fría sensación de humillación lo que sentí arrastrándome hacia un abismo sin fondo. El contenido del informe era impactante. La fuente del ataque que destruyó nuestras unidades no era el ejército estadounidense. El origen de esa señal de guerra electrónica desconocida que dirigió el ataque era el sistema de mando y control integrado de fabricación española, operado por el ejército de los Emiratos Árabes Unidos. En el momento en que esa palabra se grabó en mi cerebro, olvidé incluso respirar por un instante.
Un país con una vieja gloria, una nación que yo siempre había mirado por encima del hombro y subestimado como un simple destino turístico. No podía aceptar de ninguna manera el hecho de que esa nación europea hubiera destruido a nuestras fuerzas de élite, de las que nos enorgullecíamos, y de una forma tan miserable y humillante. Aquello superaba la humillación, era ya un insulto gigantesco. Había dejado una mancha imborrable en mi carrera militar de por vida. No en la historia del gran imperio persa. Llevado por la ira, le grité a Hassan: el informe está equivocado. Verifícalo de nuevo ahora mismo. Pero Hassan negó con la cabeza y me dijo que ya lo había verificado varias veces. Era un hecho indiscutible sin margen de error. Me derrumbé en mi asiento allí mismo. Si hubiéramos sido derrotados a manos del ejército estadounidense, no habría sido tan miserable. Pero esto era realmente una tragedia absurda e irónica. Para encontrar la causa de esta realidad increíble, comencé a repasar dolorosamente, desde el principio, aquel momento en que concebí por primera vez esta operación que hasta hace poco creía perfecta. Ese recuerdo revivió vívidamente como si fuera ayer. Fue en la sala de conferencias del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán. Estaban reunidos todos los hombres poderosos de Irán, incluyendo al presidente y al representante del líder supremo. En ese lugar, yo realicé la sesión informativa final de la operación Alas de Fénix. Mi voz estaba llena de confianza, y en mi mirada residía una convicción que no permitía ninguna duda. Proyecté en la pantalla gigante imágenes satelitales de Israel y de las bases estadounidenses en Oriente Medio, y expliqué lógicamente, uno por uno, sus frágiles sistemas de defensa. Y expuse con pasión cómo nuestra fuerza asimétrica, miles de drones y misiles, podría asfixiar y neutralizar sus defensas. Cuando terminó la sesión informativa, un silencio de satisfacción fluyó por la sala de conferencias. La mayoría de los miembros del comité elogiaron mi audaz y agresivo plan. Sin embargo, solo una persona fue diferente, el general Rostami, un anciano conservador de la Guardia Revolucionaria. El general Rostami criticó mi plan diciendo que era demasiado peligroso y poco realista. Mirándome con su rostro surcado de arrugas profundas, argumentó lo siguiente: el plan de Qasem es demasiado complejo y tiene demasiadas variables. No podemos confiar el destino de la nación a unos juguetes voladores. Él insistió en que el método tradicional, golpear directamente los puntos clave del enemigo con nuestros poderosos misiles balísticos, era un medio mucho más seguro y contundente. En mi interior, me burlé de sus palabras. Pensé que aquel general anciano todavía estaba atrapado en las formas de hacer la guerra del pasado. Refuté los argumentos del general Rostami con voz firme para que todos los presentes en la reunión pudieran oírlo. General, sus métodos son reliquias obsoletas. Los tiempos han cambiado. Los misiles balísticos de los que el general se enorgullece serán interceptados en su mayoría por los sistemas Patriot o Arrow. Eso no sería más que un acto estúpido que desperdiciaría costes enormes. Sin embargo, con miles de drones baratos, podemos agotar completamente sus costosos sistemas de intercepción y, finalmente, asfixiarlos. Esta es la esencia de la guerra moderna, el poder de la fuerza asimétrica. Además, reforcé mi teoría basándome en datos de inteligencia obtenidos recientemente. Incluso los expertos estadounidenses evaluaban que la red aérea de Irán era frágil, pero que su capacidad ofensiva estaba en un nivel que no debía subestimarse. Y lo más importante era que Estados Unidos, habiendo experimentado pesadillas en Afganistán e Irak, no tenía el valor de enviar tropas terrestres a nuestra tierra. La mejor medida que podían tomar era solo un bombardeo aéreo limitado como este. Por eso, si golpeábamos con este ataque asimétrico el corazón de las bases estadounidenses en Oriente Medio o a su fiel aliado, Israel, no tendrían más remedio que ser derrotados sin poder hacer nada. Ante mi sesión informativa lógica y llena de confianza, el ambiente en la sala de conferencias se inclinó completamente a mi favor. Al final, el general Rostami cerró la boca con una expresión de insatisfacción, y el representante del líder supremo dio la aprobación final para la operación Alas de Fénix en ese mismo lugar. Al salir de la sala de conferencias, estaba embriagado por la euforia de la victoria. Había apartado a la vieja generación y había podido diseñar la guerra de la nueva era con mis propias manos. Ese hecho hizo que mi pecho ardiera de emoción. Ni por un instante dudé de que mi intelecto y estrategia traerían una nueva victoria a Irán.
Sin embargo, lo que me esperaba al final de aquel recuerdo arrogante era esta realidad miserable y humillante a la que me enfrento ahora. Mi plan, debería haber sido perfecto, fue destrozado en pedazos de manera miserable por una mano invisible, sin nombre y sin rostro, en el momento en que comenzó. No podía aceptar esta derrota, este resultado, de ninguna manera. Era una operación planeada con todo mi ser, un ataque que reunía todo el poder militar de Irán. Y sin embargo, que nos esperara un final tan ridículo. Me dirigí inmediatamente a la sala de análisis de operaciones. El aire dentro del búnker era tan pesado que parecía que íbamos a ser aplastados por el peso de la derrota. Nadie podía abrir la boca. Durante días sin dormir y olvidando incluso comer, me sumergí únicamente en los datos del combate. Buscaba entre los fragmentos de datos de decenas de miles de unidades que aparecían en la pantalla. Tenía que encontrar a toda costa la causa de esta derrota humillante y el secreto oculto en sus profundidades. Pero cuanto más miraba los datos, más era arrastrado mi pensamiento hacia un laberinto de confusión. El número de misiles interceptores que derribaron nuestros drones era demasiado bajo en comparación con la cantidad de drones desplegados. Muchos drones no fueron derribados por impacto. Simplemente detuvieron sus funciones repentinamente en el aire y cayeron por su cuenta perdiendo el control. Esto no era una destrucción física. Al contrario, era un ataque de una dimensión mucho más alta que las doctrinas militares que yo había estudiado toda mi vida no podían explicar en absoluto. En ese momento, la puerta de mi despacho se abrió violentamente. Era el general Rostami, el anciano conservador de la guardia. En su rostro había una burla y un desprecio evidentes dirigidos hacia mí. El general Rostami caminó hacia mi escritorio y arrojó el fajo de documentos que tenía en la mano frente a mis ojos. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional exige una explicación oficial sobre este desastre provocado por tus costosos juguetes. Con el dinero que vertiste en esa unidad de drones, podríamos haber modernizado por completo nuestras brigadas de artillería. Continuó escupiendo las palabras, ¿y cuál es el resultado? ¿Qué piensas informar? ¿Vas a decir que nuestra unidad de élite fue aniquilada en solo 10 minutos por un pequeño país del sur de Europa? Cada una de sus palabras espinosas desgarraba mi pecho como un cuchillo. Conteniendo desesperadamente la ira que subía por mi garganta, repliqué, estoy en medio de analizar la causa ahora mismo. Esto no es una simple derrota, es obra de un arma secreta del enemigo que desconocemos. Pero el general Rostami se rió por la nariz. ¿Arma secreta? No es más que una excusa cobarde para no querer admitir la derrota. Me agarró del hombro y dijo, tu arrogante estrategia ha puesto a la patria en peligro. Prepárate para asumir toda la responsabilidad. Dicho esto, salió de la habitación. Me quedé solo en el despacho, hundiéndome en una profunda sensación de impotencia. Pero irónicamente su burla me hizo aferrarme al último hilo de razón que me quedaba. Esto no es una simple derrota. Aquí hay algo que definitivamente desconozco. Me dirigí de nuevo a la sala de análisis. Y ordené a mi ayudante Hassan que revisara todas las hipótesis desde cero. Tras noches enteras de trabajo, Hassan finalmente encontró una pista significativa. Comandante, esto no es un simple ataque de guerra electrónica. Si se hubiera llevado a cabo una potente interferencia de radio, todos nuestros drones se habrían paralizado simultáneamente. Pero este ataque fue diferente. Continuó, el enemigo trató a toda nuestra formación de drones como un único organismo vivo gigante, y atacó de una manera precisa cortando los nervios y los vasos sanguíneos de ese organismo. Al escuchar esas palabras, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No derribaron los drones uno por uno. Dominaron nuestra formación completa. En ese instante algo brilló en mi cerebro. Sin embargo, aún así, esa metodología estaba en un territorio que mi sentido común militar no podía comprender. Hassan sugirió con cautela que, dado que nuestro análisis técnico tenía límites, tal vez necesitaríamos la ayuda de un historiador militar. Aferrándome a un clavo ardiendo, convoqué de urgencia al Dr. Firdausi, el mejor erudito militar de Irán. El Dr. Firdausi era un viejo erudito de cabello blanco. Observó en silencio durante mucho tiempo los datos de análisis táctico que le presenté.
Los ojos del doctor miraban fijamente las trayectorias de vuelo finales de nuestros drones, que se entrelazaban como un laberinto complejo en la pantalla, y las posiciones de los sistemas de defensa españoles dispersos a su alrededor. Tras un largo silencio, el doctor finalmente abrió la boca. Su voz era baja, pero tenía un peso indescriptible. Comandante, esto no es una batalla de choque frontal donde un muro golpea contra otro muro. Esto es una táctica que coloca una trampa gigante y espera a que la presa entre en ella por su propio pie. Es un método extremadamente despiadado y lleno de sabiduría que no golpea al enemigo de frente, sino que corta sus caminos, corta sus suministros, lo sume en la confusión y hace que se autodestruya. Sentí frustración ante esa explicación ambigua y le pregunté, ¿qué significa eso exactamente? Entonces el doctor Firdausi me miró directamente a los ojos y comenzó a contar una historia impactante. En la antigüedad, en la península ibérica, existía el pueblo hispano. Ellos repelieron a ejércitos imperiales 10 veces más grandes, como los de Roma o Napoleón, utilizando este método. No confiaron en una sola gran muralla. En su lugar, construyeron una red de resistencia, lo que hoy llamaríamos guerra de guerrillas. Crearon un territorio hostil, como una tela de araña, continuó. Cuando el enemigo ataca una fortaleza, o un alcázar, las tropas salen de todos los puntos circundantes para hostigar la retaguardia y los flancos del enemigo incesantemente. Finalmente el ejército enemigo gigante se derrumba desde adentro. Al escuchar esa historia, sentí un impacto como si me hubieran golpeado la cabeza con un martillo gigante. Señalé la pantalla con mano temblorosa y tracé uno por uno los puntos donde estaban desplegados los sistemas de defensa españoles. Entonces el doctor Firdausi asintió silenciosamente como si anunciara una tragedia. Sí, comandante. Es exactamente eso. Eso es el espíritu de Numancia y la disciplina de los tercios, resucitados en el siglo XXI como una fortaleza digital. Me hundí en el asiento, perdiendo las palabras por un momento. Lo que presencié no fue solo tecnología científica de vanguardia. Era la sabiduría de supervivencia misma, profunda y aterradora, del pueblo español que había revivido a través de miles de años. Esa noche no pude dormir. En la pared de mi habitación colgaba un mapa gigante que representaba el territorio del gran imperio persa. Cada vez que miraba ese mapa, siempre sentía orgullo. Mis antepasados fueron grandes conquistadores que subyugaron vastas tierras e innumerables pueblos. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, sentí vergüenza al mirar ese mapa. Y pensé, ¿cómo se volvió tan fuerte esa nación que perdió su imperio hace siglos y ha luchado constantemente solo para protegerse a sí misma? ¿Qué tipo de rencor y furia se han grabado en su tecnología y estrategia? Poco después, Hassan vino a visitarme con un nuevo informe de inteligencia. Era un documento de alto secreto del Mossad filtrado desde el interior de Israel después de la batalla aérea. Allí se registraba detalladamente la situación dentro del búnker de defensa aérea de Israel en ese momento. Y al final del informe estaba escrito un comentario impactante dejado por el general Miller, el comandante de defensa aérea. La inteligencia artificial de España no nos pidió permiso para disparar. Integró todo nuestro sistema Iron Dome, Patriot y Arrow como si fuera un único organismo vivo y tomó el mando. En ese instante el comandante del búnker no era yo, sino la IA española. Al leer esta frase sentí que incluso mi último orgullo quedaba completamente destrozado. Habían incorporado intencionalmente incluso los sistemas de Israel en su propia telaraña gigante. Aquello estaba en un ámbito que ya superaba la tecnología y parecía casi magia. Después de eso, todas las estrategias militares de Irán fueron reexaminadas desde cero, y el general Rostami, que se había burlado de los drones, asumió el cargo de presidente del Comité de Fuerzas Asimétricas. Y como primera tarea del comité me ordenó presentar un informe de análisis oficial sobre la causa de esta derrota y la estrategia de España. Tenía que registrar con mis propias manos la causa de la derrota que sentí como la más humillante. No había mayor humillación que esa. Me encerré en mi oficina durante días escribiendo el informe. Mientras tanto tuve que presenciar claramente a través de la televisión cómo el error que cometí estaba generando un enorme efecto mariposa. Medios de todo el mundo como Al Jazeera, CNN y BBC hacían ruido todos los días sobre el nuevo mapa militar de Oriente Medio. En la pantalla, los ministros de Defensa de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos visitaban directamente Madrid,
España, e intercambiaban firmes apretones de manos con los representantes de la industria de defensa española. El presentador gritaba con voz emocionada: el sistema de defensa en red de España, que detuvo perfectamente el ataque masivo de Irán, está emergiendo rápidamente como el nuevo game changer de la seguridad en Oriente Medio. Arabia Saudí y OAN han suspendido totalmente la introducción de armas estadounidenses existentes y están impulsando contratos de defensa por valor de decenas de miles de millones de dólares con empresas españolas como Indra y Navantia. En una esquina de la pantalla, se mostraban incesantemente gráficos de las acciones de las empresas de defensa españolas subiendo sin techo. Yo no tenía más remedio que mirar atónito como el nuevo orden de Oriente Medio con el que soñaba se hacía realidad de una forma completamente diferente a la que deseaba. Quería cambiar la hegemonía de Oriente Medio. Y como resultado, eso se hizo realidad. Sin embargo, el protagonista de esa nueva hegemonía no era Irán, sino un país al oeste lejano, España. Observando toda esta situación, obtuve una última y profunda iluminación. El hecho de que el verdadero poder no proviene simplemente del número de armas o de su poder destructivo. El verdadero poder depende de cuán profundamente se comprenda la propia historia, y si se puede encontrar en ella un modo de supervivencia único que solo uno mismo posee. España es un país que ha construido su propia técnica de supervivencia, aterradora e inteligente, a través de miles de años de dificultades, guerras civiles y resistencia. Fui demasiado arrogante y demasiado estúpido ante el poder de esa gran historia. El mayor error que cometí no fue otro que no haber sido capaz de ver el peso de la historia que poseen y la sabiduría feroz escondida en su interior. Irán invirtió fondos y esfuerzos enormes durante décadas para perfeccionar la técnica de miles de drones y misiles. Y exhibió esa técnica de manera espectacular en un escenario observado por todo el mundo. ¿Pero cuál fue el resultado? Ese espectáculo llamativo terminó siendo simplemente el anuncio publicitario más caro y efectivo de la historia para mostrar cuán poderoso es el escudo invisible de España. Nuestro doloroso fracaso trajo una riqueza astronómica a España. ¿Existe alguna situación que encaje mejor con el dicho unos cardan la lana y otros cobran la fama? Lo perdimos todo. La guerra no solo destruye ciudades y quema tierras. Nos arrebató el orgullo y desgarró nuestro futuro en pedazos. Solo quedó el nombre de la nación, pero el espíritu y la esperanza que deberían residir en ella se dispersaron como polvo. En la desesperación, pensamos que todo había terminado. Que nunca más podríamos levantarnos. Que no era más que una derrota miserable que nos borraría de la historia. Pero sobre esas ruinas, España fue diferente en su propio pasado. En esa tierra donde otros se rindieron, sobre los escombros donde otros fallaron y abandonaron, ellos se levantaron de nuevo. Sobre carreteras rotas, en los terrenos de escuelas quemadas, en medio de la nada, España se levantó una vez más con su propia fuerza tras sus guerras pasadas y la pérdida de su imperio. Sin armas y escasos de recursos en aquellos tiempos oscuros. Aún así, lo único que tenían era una fuerte voluntad de no volver a caer jamás. Esa tenacidad indomable es lo que creó la España de hoy. Ellos construyeron con sus propias manos el futuro que nosotros perdimos. Y ahora brillan más deslumbrantes que nadie en el centro del mundo. Esta fue la verdad más fría y grandiosa con el nombre de guerra, que vi con mis propios ojos en el campo de batalla. Se pensaba que la derrota terminaba con todo. Pero para algunos, eso se convierte en el comienzo. Superando todas las heridas y la desesperación, mientras miro a esa España que ha revivido tan bellamente, sigo preguntándome a mí mismo, ¿podemos decir realmente que nosotros ganamos alguna vez? ¿Y fueron ellos realmente los derrotados en su historia? Esta fue la verdad más fría e irónica de la guerra que presencié. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Cuídense mucho. ¿Qué les ha parecido la historia de hoy? Fue el relato de cómo el plan perfecto de un estratega supremo de una nación que se jactaba de tener el poder militar más fuerte del mundo se derrumbó en un instante. Cuando todos decían que era imposible, que no había manera, un país que nadie esperaba tenía la respuesta. España. La historia de hoy no trata simplemente de que una arma superior decidiera la victoria o la derrota. Quizás fue la historia de cómo nuestra propia y feroz forma de supervivencia, por la que hemos luchado desesperadamente para sobrevivir entre grandes potencias durante miles de años, puede ejercer un poder temible al combinarse con la tecnología más moderna.
A diferencia de los imperios arrogantes que creían que aplastar al oponente con fuerza bruta era todo en la estrategia, nosotros hemos perfeccionado la sabiduría de usar esa fuerza en su contra, tender trampas, golpear los huecos del enemigo y llevarlo a la autodestrucción. La historia de miles de años de dificultades y resistencia se convirtió en nuestra arma más poderosa sin que nos diéramos cuenta. Es realmente irónico. La lanza más fuerte del enemigo terminó demostrando al mundo entero cuán grandioso es nuestro escudo. En el mundo venidero no sentiremos un mayor asombro por la historia y los relatos escondidos en lo profundo de esas armas que por el número de armas que poseemos. Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios. Historia 2, el debate en Oxford. Pronto continuaremos con el siguiente vídeo. Un país creado por China. ¿Por qué se rebela? Si hablamos de guerra, solo huirán. Comentarios tan impactantes resonaron en un aula de la prestigiosa Universidad de Oxford en el Reino Unido. ¿Qué estaba ocurriendo exactamente? Las palabras de una estudiante china llenaron el aula de un silencio penetrante, y el debate con el profesor se volvió inesperadamente feroz. En ese momento, todos contuvieron la respiración y observaron el desenlace de esa conversación. Vamos a seguir los hechos a través de la experiencia de una estudiante británica que estaba presente en ese lugar. Encantada. Me llamo Scarlett y estudio en el Departamento de Política y Diplomacia de la Universidad de Oxford. He tomado la pluma porque quería compartir con ustedes un evento asombroso que experimenté. Desde pequeña, sentía un profundo interés por la historia política y la diplomacia de Europa. La brillante historia del gran imperio británico siempre fue una fuente de orgullo para mí. Todavía me emociona la valentía y la estrategia sobresaliente que el almirante Nelson mostró en la batalla de Trafalgar. La gloria espléndida de la era de la reina Victoria. Los logros literarios de Shakespeare. La influencia cultural británica, que se extiende desde los Beatles hasta Harry Styles, siento que no tiene igual en el mundo. La razón por la que entré en política y diplomacia en Oxford fue también por este orgullo. Quería investigar más profundamente cómo el Reino Unido había ejercido su influencia en el centro de la política mundial. Caminando por el majestuoso campus de Oxford, siento que sigo los pasos de grandes políticos como Churchill y mi corazón late con fuerza. La democracia parlamentaria única del Reino Unido y la habilidad diplomática pulida a lo largo de los años siguen brillando incluso en la política de las grandes potencias modernas. Aprender y heredar esta sabiduría y tradición británica es mi sueño. Todos los días estudio historia diplomática británica en la biblioteca y sueño con ser diplomática en el futuro. Al principio, solo tenía una imagen simple sobre el sur de Europa y Asia. Sabía que China era la segunda potencia económica mundial y que España era un país del G7, pero los veía como periféricos. Pensaba que España era a lo sumo un país que producía aceite de oliva y era un destino de vacaciones. Sin embargo, la historia moderna de España que encontré por casualidad cambió mi pensamiento por completo. El hecho de que España, un país que quedó devastado tras su guerra civil y aislado internacionalmente hace apenas 80 años, sea ahora la cuarta economía de la zona euro y una de las mayores potencias del mundo, me sorprendió realmente. Además, liderar el mundo en sectores como infraestructuras, energías renovables, alta velocidad ferroviaria y donación de órganos fue un shock total. Y cuando supe que el poder militar naval de España está entre los más avanzados del mundo, no tuve más remedio que dudar de mis propios ojos. Aunque es un país con una superficie menor que la de sus antiguos dominios imperiales, no podía creer que tuviera una capacidad tecnológica tan fuerte. Las fragatas F-100 con sistema Aegis desarrolladas nacionalmente, el submarino S-80 y los buques de proyección estratégica como el Juan Carlos I son elogiados incluso entre los expertos militares británicos. Incluso uno de nuestros profesores en Oxford dijo que la velocidad de desarrollo de la industria de defensa española y su capacidad de ingeniería civil no tienen precedentes. Me avergüenzo de mí misma por haber dudado al principio, pensando que eran simples números sobre el papel. Cuanto más aprendía, más sorprendente me parecía España. Mi visión estrecha, que juzgaba solo mirando estereotipos de siesta y fiesta, me avergonzaba. España se convirtió en mi nuevo objeto de investigación, y su influencia cultural superaba con creces lo que imaginaba. Cuando se estrenó la nueva temporada de La Casa de Papel, las redes sociales en todo el Reino Unido enloquecieron. En mi residencia,
Hubo muchos amigos que se quedaron despiertos toda la noche viéndola en maratón. Al principio yo era escéptica, pero tras ver películas de Almodóvar y series como Elite, quedé totalmente fascinada. La elegancia del arte español, desde Velázquez hasta Dalí y Picasso, tiene una belleza que no envidia a nada, y los diseñadores británicos también elogian la estética única de la moda española, como Balenciaga o Manolo Blahnik. Escuché sorprendida que en el Departamento de Arte de Oxford se abrió una clase sobre la interpretación moderna de la arquitectura de Gaudí. Este interés me llevó naturalmente a investigar la historia de España. Los hechos que descubrí en el proceso fueron realmente fascinantes. Al igual que el Reino Unido derrotó a la Armada Invencible, o eso decimos nosotros, España tenía una historia de detener invasiones masivas como la de Napoleón, o la resistencia contra el Imperio Romano. Sentí que la historia de España, que protegió su cultura y orgullo incluso en medio de constantes invasiones y pérdidas, resonaba con la del gran Imperio Británico. En ese momento ocurrió un evento en la universidad que profundizó aún más mi interés. Un debate feroz entre una estudiante china y un profesor. Eso se convirtió en el detonante decisivo que cambió radicalmente mi perspectiva sobre el mundo. La conferencia de estudios europeos de aquel día fue impactante para mí. El profesor Donald era famoso por sus clases tranquilas y lógicas, pero ese día fue aún más agudo y destruyó nuestros estereotipos uno tras otro. El profesor enfatizó que la península ibérica está rodeada de influencias geopolíticas masivas, el Atlántico hacia América, el Mediterráneo hacia África y la conexión con Europa. A pesar de haber perdido su imperio ultramarino, España no se hundió, sino que alzó su voz con orgullo y ejerce una influencia única en el escenario mundial. Me sorprendió realmente ese hecho. Una estudiante china de intercambio, llamémosla Anu, siempre destacaba en clase. Tenía un excelente inglés y vastos conocimientos, pero cuando se trataba de temas relacionados con la hegemonía o la historia imperial, a menudo repetía afirmaciones emocionales y unilaterales como si fuera otra persona. El profesor Donald explicaba uno a uno los hechos históricos sobre la importancia geopolítica de España. La península ibérica, bendecida con tierras fértiles y recursos, es el nexo entre continentes, y esa ventaja geográfica ha sido también la razón de constantes invasiones. Desde las guerras púnicas hasta la invasión napoleónica, la historia de invasiones que ha experimentado España dejó una profunda impresión incluso en mí, que soy occidental. La tenacidad de los habitantes de Numancia que prefirieron morir a rendirse ante Roma, la resistencia de 700 años de la Reconquista, y la guerrilla, que desangró al ejército de Napoleón. Aquello me recordaba a la resistencia británica en la Segunda Guerra Mundial. Lo más sorprendente era la fuerza militar de la España moderna. El hecho de que sus empresas construyan buques de guerra para Australia, Noruega y Arabia Saudí me hizo abrir los ojos. El profesor decía que los cazas Eurofighter, en los que España participa, son tan excelentes como nuestros Tempest. A medida que continuaba la explicación del profesor, la expresión de Anu se nublaba gradualmente. Quizás le resultaba doloroso ver cómo su visión del mundo centrada en que solo las grandes potencias gigantes importan, se desmoronaba una tras otra. Pero nadie esperaba que ella mostrara una reacción explosiva. Cuando se habló del estatus y poder militar de la España moderna, hubo algo realmente sorprendente. No solo su posición en el ranking militar, sino el hecho de que España es líder mundial en gestión de infraestructuras, tratamiento de aguas, energías limpias y moda rápida, Inditex. El profesor Donald explicó la capacidad tecnológica de España con una metáfora interesante. Si China es la fábrica del mundo, España es el ingeniero que construye los cimientos del mundo. Esas palabras resonaron fuerte en mi pecho. De hecho, supe por primera vez que las empresas españolas gestionan los aeropuertos más importantes del Reino Unido, incluido Heathrow. Fue en ese momento. Anu, sentada en la primera fila, levantó suavemente la mano. A diferencia de lo habitual, su actitud al pedir la palabra era educada, pero flotaba un aire inquietante. ¿Puedo decir una palabra? En ese instante el aire del aula se llenó de tensión de golpe. Incluso para mí como británica, podía sentir que había otra intención en sus ojos. El profesor Donald dijo que tomaría preguntas más tarde y continuó la clase. Lo que más me impresionó al escuchar fue la industria cultural de España. China se jacta de 1.400 millones de habitantes y 5.000 años de historia, pero fue la cultura española, el idioma español, la música latina,
el fútbol de la liga, la que capturó los corazones de los jóvenes de todo el mundo. Desde Cervantes hasta Rosalía o Rafa Nadal, España ya era un centro cultural mundial. La conferencia del profesor Donald, explicando estos hechos lógicamente uno por uno, era como un documental que revelaba la verdad. Y después de que terminara toda la explicación, aquella refutación estalló convirtiéndose en la oportunidad decisiva que me hizo comprender más profundamente la realidad. Al principio comenzó a hablar con voz tranquila, pero gradualmente sus emociones se exaltaron y su voz se hizo más fuerte. España es un imperio fallido. No deberíamos estudiarlo como un modelo de éxito. Históricamente siempre han sido administrativamente un desastre. China es la segunda economía del mundo y el futuro. España solo tuvo suerte al descubrir América y luego lo desperdició todo en fiestas y siestas. Continuó diciendo, el profesor habla de su resistencia, pero en realidad los españoles son indisciplinados. Si hubiera una guerra hoy, huirían. No tienen el coraje ni la disciplina de las grandes potencias como China. Es un país de vacaciones, no una potencia seria. En la voz de Anu se mezclaban la ira y la arrogancia. El profesor Donald sonrió levemente, asintió y miró a Anu con una mirada tranquila, como un médico que ve a un paciente de larga data. Interesante opinión. Pero la historia no se debe contar con emociones, sino con hechos. La voz tranquila del profesor resonó en el aula. La resistencia de Numancia, la batalla de Lepanto donde detuvieron al Imperio Otomano, la derrota de Napoleón en suelo español. ¿Cómo se registran estos eventos en los libros de historia de China? Es como si Roma afirmara que conquistar Britania fue solo un acto de civilización y que los británicos no tenían coraje. Ante la aguda pregunta del profesor, el aula se vio envuelta en un silencio que cortaba la respiración. Pero Anu no se detuvo. Eso es historia antigua. Hoy en día España es irrelevante. China construye el mundo. España es solo un país periférico de Europa. Los españoles no tienen ADN de guerreros modernos, son perezosos. Si estalla una guerra, seguro que escapan. Su voz se estaba volviendo histérica. El profesor Donald aún mantenía su expresión tranquila. Te enorgulleces de que el PIB de la China moderna sea el segundo del mundo, mientras niegas la historia de resistencia de otra nación y la llamas perezosa basándote en estereotipos. ¿No es eso un doble rasero? Ante la refutación lógica del profesor, Anu pareció perder las palabras. Otros estudiantes también negaban con la cabeza ante su afirmación. Incluso a mis ojos, su argumento parecía demasiado absurdo. Se parecía exactamente a los imperialistas de la época victoriana justificando el dominio colonial como civilización. Anu se volvió cada vez más emocional. Sin la inversión china y el turismo, la economía de países como España colapsaría. Nosotros somos el motor. Su voz temblaba, pero aún destilaba arrogancia. El profesor abrió la boca lentamente como si hiciera el último movimiento en una partida de ajedrez. Que Roma le diera el latín a Hispania no convierte a la España de hoy en vasalla de Roma. Esa frase atravesó la lógica de Anu como una espada afilada. En ese instante el aula se sumió en un silencio total. El rostro de Anu, que había estado tan arrogante, palideció visiblemente y pude ver que incluso sus dedos temblaban. Aún así, ella continuó insistiendo. España es un país insignificante. Es como un vasallo de la Unión Europea. Los españoles no tienen coraje. Se ve claramente que huirán. Ante sus insultos, toda el aula se vio envuelta en conmoción. Ella comenzó a pronunciar palabras que menospreciaban aún más a los españoles. Históricamente siempre han perdido sus colonias. Son perdedores. El aire del aula se congeló ante sus palabras. Además, comenzó a distorsionar incluso el ranking militar. Todo el mundo sabe que China es la número 1 en poder militar real. Que un país pequeño como España tenga submarinos o portaaviones avanzados es imposible. Al escuchar su afirmación, completamente alejada de los hechos, no pude reprimir mis sentimientos de incomodidad. Cuando terminaron los exabruptos de Anu, el profesor se levantó lentamente de su asiento. La expresión amable que tenía desapareció, y en su lugar, un brillo agudo cruzó sus ojos. Anu, estudiante. Resumamos tus afirmaciones.
1. España es un imperio fallido sin valor. 2. Los españoles no tienen coraje. 3. China es la única potencia real. La voz tranquila del profesor envolvió el aula en tensión. Entonces, ¿puedes explicarlo? ¿Por qué los campesinos españoles pudieron derrotar al gran ejército de Napoleón, el mejor de su época, inventando la guerrilla? ¿Por qué los tercios españoles dominaron los campos de batalla de Europa durante 150 años sin perder apenas batallas? ¿Y por qué los expertos militares modernos evalúan la tecnología naval de Navantia como de clase mundial, capaz de exportar a naciones poderosas? Ante las agudas preguntas del profesor, el rostro de Anu se volvió completamente blanco. La historia no es una cuestión de orgullo o emociones. Es una cuestión de hechos. Si crees que la historia que aprendiste es cierta, intenta responder a las preguntas que acabo de lanzar. Ante la voz tranquila pero poderosa del profesor, Anu bajó la cabeza profundamente. Y una cosa más. Si China es realmente un gran país, no debería necesitar adornarse con una historia falsa o menospreciar a otros para sentirse grande. Esta frase fue el golpe decisivo. La arrogancia de Anu se derrumbó por completo, y el aula se sumió en un profundo silencio. Ya no podía quedarme callada. Como estudiante de historia británica, la visión histórica distorsionada de Anu me pareció demasiado peligrosa. Cada una de sus palabras se sentía como escuchar los exabruptos de los imperialistas del siglo XIX. Levanté la mano y pedí la oportunidad de hablar, y el profesor Donald me animó sonriendo diciendo adelante. Al estudiar la historia del Imperio Británico, hay una lección que aprendimos. Es que en el momento en que una gran potencia embellece su pasado y desprecia a otros, la historia siempre se repite. En el pasado, el Reino Unido cometió el mismo error. Pero nosotros reconocimos ese error y nos esforzamos por aprender de él. Subestimar a España, un país que ha sobrevivido y renacido tantas veces, es un error de cálculo estratégico. Muchos estudiantes me enviaron miradas de empatía ante mis palabras. El profesor Donald asintió profundamente a mi opinión y respondió. Como señala Scarlett, la historia no es objeto de embellecimiento, sino de reflexión. La historia antigua de China es innegablemente grandiosa. Pero eso no es razón para distorsionar la historia de otros países o subestimar su capacidad actual. El profesor continuó explicando mientras organizaba datos cronológicos en la pizarra. Desde la resistencia celtíbera, pasando por la Reconquista, hasta la transición democrática moderna y el milagro económico español. Se mostraron pruebas históricas claras una por una. Otros estudiantes también comenzaron a unirse al debate. Juan, que estudiaba historia europea, explicó que las intervenciones extranjeras en España a menudo terminaban en fracaso para el invasor debido a la feroz resistencia local. Chris, que investigaba economía, habló sobre cómo las empresas españolas han conquistado el mercado de infraestructuras de Estados Unidos y América Latina, superando a menudo a las chinas en calidad técnica. Nuestro debate se desarrolló hacia una dirección cada vez más académica. A diferencia de las afirmaciones emocionales de Anu, nosotros intentábamos reinterpretar la historia de Europa y el papel de España desde una nueva perspectiva basada en el conocimiento aprendido en nuestros respectivos campos. El hecho de que los grandes imperios siempre han tratado de justificar sus invasiones como una misión civilizadora, ya fuera el Reino Unido en la India o Napoleón en España, resultaba fascinante. El profesor Donald guiaba el debate, dando a veces indicaciones agudas y a veces consejos cálidos. El aula estaba llena de un entusiasmo serio por aprender, como en una sala de seminarios tradicional de Oxford. Bien, llega el momento de la verdad, la voz del profesor resonó en el aula, extendiendo una tensión como si estuviéramos en un tribunal histórico. El profesor Donald se paró frente a la pizarra y alineó las pruebas históricas una por una. Desde la resistencia numantina hasta las misiones de paz modernas de la OTAN donde España participa activamente. Instituciones de autoridad mundial como el SIPRI o Global Firepower evalúan altamente la capacidad militar y tecnológica de España. Esto no es una cuestión de emociones o orgullo, es una cuestión de datos fríos. Ante las palabras del profesor, el rostro de Anu palideció aún más. El profesor bajó la voz y continuó: profesores colegas de Harvard, Stanford y Cambridge informan del mismo problema. La distorsión de la historia creada por un sistema educativo nacionalista está nublando el templo del saber.
El aula quedó envuelta en un silencio total. Parecía que todos contenían la respiración ante la tormenta de la verdad. Eso es una visión sesgada y eurocéntrica. Anu se levantó de su asiento. ¿Saben lo increíble que es el PIB de China? Sin China, la economía mundial colapsaría. Estados Unidos no puede tirar de la economía mundial solo. Los europeos deberían agradecer a China. Los medios occidentales solo distorsionan a China. Sin embargo, su afirmación ya había perdido poder de persuasión y, de hecho, cuanto más hablaba, más se resaltaba la visión del mundo cerrada y egocéntrica que tenía. La historia no debe ser el registro de los vencedores, sino el registro de la verdad, continué yo en voz baja. El Reino Unido también distorsionó la historia en el pasado por arrogancia imperialista. Pero reconocimos ese error y nos esforzamos por corregirlo. Anu dijo que no podía escuchar más, tomó su bolso y salió corriendo del aula. En sus pasos se notaba la ira y la confusión. Al ver esa figura, me hizo reflexionar profundamente sobre la parte oscura que el crecimiento de China ha traído consigo, la actitud peligrosa de enorgullecerse solo del poder económico de su país y no mirar los hechos históricos y culturales de frente. Los que nos quedamos en el aula aprendimos profundamente qué consecuencias trae la distorsión de la historia y cuán importante es el coraje de aceptar los hechos objetivos. Si no se mira de frente la historia del propio país, al final se avanza hacia el camino de la distorsión. Las palabras del profesor Donald resonaron fuertemente en mi corazón. Creo que fue posible reexaminar el país llamado España con nuevos ojos gracias a este encuentro histórico. Mis propios prejuicios, que lo subestimaban como un país de vacaciones, ahora me avergonzaban. Más bien, ellos protegieron firmemente su identidad incluso en una historia dolorosa y finalmente crecieron hasta convertirse en una potencia global moderna y sofisticada. Ahora sabemos. La verdadera figura de una gran potencia no comienza negando la historia de otros países, sino reconociendo y respetando la historia mutua. Ahora miro a España desde una perspectiva completamente nueva. Más allá del poder blando de su cultura, supe que España lidera el mundo en sectores industriales que forman el núcleo de la civilización moderna. Los sistemas de tráfico aéreo de Indra gestionan los cielos de medio mundo, los trenes de Talgo y CAF corren por todos los continentes, la moda de Zara viste al planeta, y las energías renovables de Iberdrola iluminan millones de hogares. Al ver estos logros de España, comencé a sentir un profundo sentido de responsabilidad. Esto no es simplemente una cuestión de si te gusta o no un país. Reconocer y transmitir los hechos objetivos tal como son. Creo que ese es el deber que debemos cumplir para las generaciones futuras. Distorsionar la historia o negar la realidad no son más que obstáculos que impiden nuestro progreso. Los logros brillantes que ha conseguido España son ahora un mensaje de esperanza e inspiración para los jóvenes de todo el mundo. El seminario sobre el modelo de desarrollo económico y social español, que se celebró en el Departamento de Política, trajo un gran punto de inflexión a mi vida. El proceso de explorar el secreto de ese desarrollo sorprendente, cómo un país devastado por la guerra civil y la dictadura pudo convertirse en una de las economías más abiertas y avanzadas del mundo en pocas décadas, fue realmente fascinante. El llamado milagro español tenía un significado que iba más allá del simple crecimiento. El hecho de que un país se levantara de las ruinas y ahora lidere en tecnología y derechos sociales es asombroso. El profesor Donald aceptó amablemente dirigir mi tesis de graduación. Comencé a investigar bajo el tema El Fénix Europeo, el resurgimiento de España y sus implicaciones, estudiando cómo España ha construido su propia influencia única entre grandes potencias. Al entrar en la sección de Historia Europea de la Biblioteca de Oxford, leyendo innumerables documentos históricos y tesis que analizaban la España moderna, sentí que se me ponía la piel de gallina cada vez más. España no se detuvo en el éxito económico, sino que fue una existencia única que logró simultáneamente una transición democrática ejemplar y un crecimiento cultural explosivo. Lo que me dio la mayor iluminación mientras avanzaba en la investigación fue la importancia de la historia. Comprendí profundamente que la historia no es un simple registro del pasado, sino una brújula para entender el presente y dibujar el futuro. Entendí también que el acto de intentar distorsionar la historia de otros países, como intentó Anu, es en última instancia un obstáculo que impide el verdadero desarrollo de uno mismo. Ahora, a la noche me emociono con nuevos descubrimientos.
La historia de éxito de España es un libro de texto vivo que muestra cómo la humanidad puede superar la adversidad y desarrollarse, más allá del simple crecimiento económico. Esta investigación ya no es una simple curiosidad académica, sino que se ha convertido en un viaje de nueva reflexión hacia el futuro. Creo que el encanto de la investigación histórica reside en no detenerse solo en conocer el pasado, sino en obtener insights sobre cómo dibujar el presente y el futuro a partir de él. Espero poder seguir compartiendo estas historias significativas con ustedes y profundizar juntos en nuestros pensamientos. Muchas gracias por escuchar mi historia hasta el final. Por favor, cuídense mucho. ¿Qué les ha parecido la historia de hoy? La enseñanza del profesor Donald de que la historia nunca debe ser distorsionada. Y la historia de Scarlett, que obtuvo una nueva perspectiva a través de ello, fue impresionante. Espero que esta historia sea una oportunidad para que pensemos profundamente una vez más sobre la importancia de la historia y cómo debemos recordarla correctamente. ¿Cuál es su opinión? Por favor, escríbanla en los comentarios. Además, compartan y hablen sobre esta historia que ha resonado en su corazón con sus seres queridos. Finalmente, suscribirse al canal, dar un me gusta y activar las notificaciones, algo que se puede hacer en un segundo,